Hola y bienvenidas y bienvenidos a una nueva exploración aquí en The Deep Dive. Hoy nos metemos de lleno en un servicio que es, vamos, sin exagerar, una de las piedras angulares de la computación en la nube moderna. Amazon Simple Storage Service, o como lo llamamos casi todos, S3. Así es. La verdad es que es difícil hablar de AWS, de Amazon Web Services, sin que S3 aparezca muy pronto en la conversación. Es fundamental. Totalmente. Y claro, surge la pregunta, sobre todo para quien está empezando o, bueno, quiere consolidar conceptos. ¿Qué es S3 realmente? Más allá de guardar cosas en la nube. ¿Por qué se le considera la columna vertebral del almacenamiento cloud? ¿Y qué es lo imprescindible que debemos entender sobre él? Esa es la pregunta clave, sí. Porque S3 ha marcado de verdad un antes y un después en cómo gestionamos los datos a escala. Hoy vamos a desgranar precisamente eso, ¿no? Nos basamos en un análisis bastante detallado que encontramos en el blog Nivel Epsilon, que la verdad hace un gran trabajo explicando los conceptos esenciales. Perfecto. Nuestra misión entonces es extraer las ideas más valiosas de esa fuente, entender no solo el qué, sino el por qué, ¿no? ¿Por qué S3 es tan relevante hoy día? Ok, pues vamos a desgranar esto. Empecemos por el principio. Has dicho que no es simplemente un disco duro gigante en la nube, ¿verdad? Su enfoque es diferente, se basa en el almacenamiento de objetos. ¿Podrías explicarnos un poco qué implica eso? Claro, es que esa es la diferencia fundamental. Y es lo que le da, bueno, gran parte de su poder. Hay que olvidarse un poco de la estructura clásica de carpetas y subcarpetas que tienes en tu ordenador, ¿sabes? En S3, los datos se guardan como objetos. Son como entidades independientes dentro de unos contenedores que se llaman buckets. Buckets, vale. Imagínate un bucket como si fuera un almacén que tiene un nombre único a nivel mundial. Ostras, un nombre único globalmente. Eso ya es interesante. Y dentro de ese almacén, Pues dentro de cada bucket, cada objeto tiene una clave. La clave es su identificador único, pero dentro de ese bucket en particular. Es como la etiqueta específica de ese objeto en ese almacén concreto, ¿vale? vale. Lo crucial aquí es que S3 opera con lo que se llama un espacio de nombres plano, un flat namespace, dentro del bucket. O sea, no existe una jerarquía de directorios real como en un sistema de ficheros tradicional. Pero espera, yo he visto muchas veces nombres de archivo en S3 que parecen rutas, ¿sabes? Algo como imágenes, proyectos, logo, .png. Eso no son carpetas. Buena pregunta. Es una convención muy útil, la verdad, pero S3 internamente no lo interpreta como carpetas anidadas. Para S3, imágenes, proyectos, logo.png es simplemente el nombre completo de la clave. Las barras, son solo caracteres dentro de esa clave. Lo que pasa es que puedes usar prefijos, como imágenes, proyectos, para organizar y listar objetos como si estuvieran en carpetas. Y muchas herramientas te lo muestran así visualmente. Ah, vale. Pero por dentro, la estructura es plana. Y esta simplicidad, que parece simple, es lo que permite una escalabilidad, bueno, masiva. Entendido. O sea, es una forma de organizar la información que rompe con lo típico, pero que, por lo que dices, desbloquea otras capacidades. Hablando de escala, sé que los objetos pueden ser enormes, ¿no? Sí, enormes. Un solo objeto en S3 puede tener desde 0 bytes hasta 5 terabytes. 5 teras un solo objeto. Es una barbaridad. Madre mía. Y un punto que el artículo de nivel Epsilon resalga, y que es muy potente, es el soporte para metadatos. Cada objeto puede llevar asociados metadatos personalizados, o sea, información adicional sobre el objeto. Y también Object Tagging, etiquetas clave valor. Etiquetas como las que usamos en blogs o en notas. Exacto, algo así, pero aplicadas a los datos directamente en S3. Puedes etiquetar objetos con cosas como, no sé, proyecto alfa, entorno producción o nivel confidencialidad alto. Parece simple, ¿verdad? Sí. Pero esto es potentísimo. Sí. ¿Por qué? Porque te permite clasificar, buscar, aplicar políticas de seguridad o de ciclo de vida de forma mucho más granular, mucho más flexible que si solo te basas en el nombre o el prefijo. Te permite gestionar los datos basándote en su significado o su contexto, no solo en su ubicación aparente. Joder, qué interesante. Lo fascinante aquí, como comentas, es cómo esa estructura que parece plana, combinada con metadatos y etiquetas, te da una flexibilidad y una capacidad de gestión enormes. Es un cambio de paradigma total respecto a los sistemas de ficheros de toda la vida, ¿verdad? Completamente.
Y esta base, digamos, conceptual, se complementa con unas características ya operativas que son las que realmente han catapultado a S3 al estrellato, por así decirlo. Vale, ya entendemos la estructura básica. Objetos, buckets, claves, nombres planos. Pero, ¿qué hace que S3 sea tan omnipresente? ¿Cuáles son esas características operativas clave que menciona el artículo de nivel Epsilon, que lo hacen destacar tanto? Pues hay varias que son, vamos, absolutamente definitorias. La primera, sin ninguna duda, es la escalabilidad. Como decíamos antes, objetos de hasta 5 TBs. Pero es que, más allá de eso, la capacidad total de un bucket es, en la práctica, ilimitada. Puedes seguir añadiendo objetos y no te tienes que preocupar por quedarte sin espacio. AWS se encarga por debajo de gestionar toda la infraestructura para que tú no tengas que hacerlo. Almacenamiento ilimitado. Suena genial, aunque, bueno, siempre hay letra pequeña, claro. Pero más allá de la capacidad pura y dura, ¿qué pasa con la seguridad y la fiabilidad de guardar datos críticos ahí? ¿Te puedes fiar? Ese es otro pilar fundamental, la durabilidad y la disponibilidad. S3 está diseñado, fíjate, para una durabilidad del 99,999999999%. 11 nueves para los objetos almacenados. 11 nueves. Es un número tan alto que cuesta hasta visualizarlo. ¿Qué significa eso en la práctica? O sea, para que nos entendamos. Pues mira, significa que si guardaras, digamos, 10 millones de objetos durante un año, estadísticamente podrías esperar perder uno cada 10.000 años. Es una cifra brutal, diseñada para dar una confianza extremadamente alta en que tus datos no se van a perder por fallos de hardware o problemas similares. Madre mía, esto cambia radicalmente la gestión del riesgo si lo comparas con sistemas de almacenamiento tradicionales. Antes, conseguir algo remotamente parecido requería infraestructuras de backup y replicación súper complejas y carísimas. S3 te lo ofrece como parte del servicio. Claro, te libera recursos y preocupaciones entonces. Vale, eso es durabilidad, que los datos no se pierdan. Y la disponibilidad, o sea, poder acceder a ellos cuando los necesitas. La disponibilidad estándar es del 99,99% anual. Y eso está garantizado por el SLA, el Acuerdo de Nivel de Servicio. Esto asegura que además de estar seguros a larguísimo plazo, tus datos van a estar accesibles cuando los necesites la inmensa mayoría del tiempo. La combinación de durabilidad extrema y alta disponibilidad es potentísima. De acuerdo. Escalable, increíblemente duradero y altamente disponible. ¿Se entiende? ¿Qué más es fundamental? Pues la seguridad. El artículo de nivel Epsilon menciona varias capas. Para empezar, por defecto, los buckets y los objetos son privados. Nadie puede acceder si no le das permiso explícito. Vale, eso es importante. Luego existe la funcionalidad S3 Block Public Access, que es una capa extra para evitar configuraciones erróneas que expongan datos accidentalmente, algo que pasaba antes, ¿no? También tienes el cifrado, tanto en tránsito, cuando los datos viajan hacia o desde S3, como en reposo, cuando están almacenados. Y, por supuesto, mecanismos de control de acceso muy granulares. Las listas de control de acceso, ACLs, a nivel de objeto, aunque bueno, ahora se recomiendan menos. Así. Sí, ahora se tira más de las políticas de bucket policies, y las políticas de IAM, de Identity and Access Management. Con ellas puedes definir con una precisión brutal quién puede hacer qué acciones sobre qué recursos. Es mucho más potente y manejable. Esencial en cualquier entorno profesional, vamos. Y el rendimiento. Porque almacenar terabytes está muy bien, pero si luego acceder es lento. Claro, también se aborda la optimización del rendimiento. S3 es capaz de manejar un volumen enorme de peticiones por segundo. El artículo menciona técnicas como, por ejemplo, distribuir las solicitudes entre diferentes prefijos de claves. ¿Cómo es eso? Básicamente, si organizas tus claves de objeto de forma inteligente, evitando que todas empiecen por el mismo prefijo muy concreto, ayudas a S3 a paralelizar el acceso por debajo y evitas posibles puntos calientes que podrían limitar el rendimiento en casos de carga muy alta. También existe AWS Transfer Acceleration, que usa la red global de AWS para acelerar las subidas y bajadas de datos, sobre todo si estás lejos geográficamente del bucket. Entendido. Escalabilidad, durabilidad casi mítica, disponibilidad, seguridad robusta y herramientas para optimizar el rendimiento. Vale, ahora sí que se entiende mejor por qué es una pieza tan central. Ahora, llevemos esto al terreno práctico. ¿Dónde vemos S3 en acción en el mundo real?
El artículo de nivel Epsilon daba ejemplos concretos, ¿verdad? Sí, y son muy variados, la verdad. Un caso de uso súper popular es el alojamiento de sitios web estáticos. Ah, sí. Si tienes una web hecha solo con HTML, CSS, JavaScript e imágenes, vamos, sin código del lado del servidor, puedes subir esos archivos a un bucket S3, configurarlo un poquito y servir tu web directamente desde S3. ¡Qué bueno! Es una solución muy barata, súper disponible y que escala sola, sin que tengas que gestionar servidores web. Ideal para páginas informativas, portfolios, documentaciones, landing pages, cosas así. Interesante. O sea, subir los ficheros, un par de clics de configuración y tienes una web online robusta. Simple y potente, sí señor. ¿Qué más? Otro uso masivo es para copias de seguridad y archivado de datos. La durabilidad extrema que comentábamos lo convierte en un destino ideal para guardar backups. Backups de bases de datos, de servidores, logs, cualquier dato que necesites conservar a largo plazo de forma segura. Claro. También es clave en estrategias de recuperación ante desastres, lo que se llama Disaster Recovery. Puedes almacenar volúmenes enormes de datos históricos o datos que necesitas por cumplimiento normativo a un coste relativamente bajo. Tiene todo el sentido, la verdad. Especialmente con esa cifra de 11 nueves de durabilidad rondando la cabeza. Dar agilidad. Y un tercer gran ámbito que menciona el artículo, muy importante hoy en día, es el análisis de Big Data. S3 se ha convertido, en la base de facto para construir lo que se llaman Data Lakes. Data lakes. Lagos de datos. Eso es. Un data lake es como un repositorio centralizado donde puedes volcar cantidades masivas de datos. Y de todo tipo, estructurados como tablas de bases de datos y no estructurados como imágenes, vídeos, logs, datos de sensores de IoT, lo que sea. Todo en su formato original. Vale, metes todo ahí, en ese lago, en S3, ¿y luego qué? ¿Cómo trabajas con eso? Ahí es donde entra en juego todo el ecosistema de AWS. Otros servicios como AWS Glue para catalogar los datos, Amazon Athena para hacer consultas SQL directamente sobre los archivos en S3. Anda, consultas SQL sobre ficheros. Sí, directamente. O Amazon Redshift Spectrum para combinar datos de tu Data Warehouse con los del Data Lake, o servicios de Machine Learning como SageMaker. Todos estos servicios pueden leer y procesar esos datos directamente desde S3. Se convierte en el gran almacén central que alimenta todo el ciclo de vida del análisis de datos. Es potentísimo. Vale, queda claro. Desde servir una simple web hasta ser el corazón de plataformas complejas de Big Data, pasando por la seguridad de los backups. Muy, muy versátil. Pero antes mencionaste el coste. Y claro, no todos los datos necesitan la misma velocidad de acceso ni tienen el mismo valor a lo largo del tiempo, ¿cierto? El artículo hablaba de distintas clases de almacenamiento en S3. ¿Cómo funciona eso exactamente? Ese es un punto crucial, sobre todo para optimizar costes, que siempre importa. S3 reconoce que no todos los datos son iguales, efectivamente, y por eso ofrece diferentes clases de almacenamiento, las Storage Classes. Cada una está diseñada para un patrón de acceso y un equilibrio coste-rendimiento diferente. Lógico. Elegir la clase adecuada para cada tipo de dato es fundamental para no pagar de más. Tiene toda la lógica, sí. ¿Y cuáles son las principales clases que deberíamos conocer según la fuente? Para hacernos una idea. Pues el artículo destaca las más relevantes, las que más se usan. Primero, S3 estándar. Es la clase por defecto, la que te dan si no dices nada. Ofrece alta durabilidad, alta disponibilidad y el mejor rendimiento, o sea, baja latencia. Está pensada para datos a los que accedes frecuentemente. Lo normal, digamos. Sí, datos de aplicaciones activas, sitios web dinámicos. Es la más cara si solo miras el precio por gigabyte almacenado, pero puede ser la más barata si accedes mucho a esos datos porque el coste por acceso es bajo. ¿Vale? ¿Y luego? Luego está S3 Intelligent Tiering. Esta clase es muy interesante. Está diseñada para datos con patrones de acceso que no conoces bien, o que son variables o difíciles de predecir. Ah, ¿y qué hace? Pues automáticamente monitoriza cómo se accede a cada objeto y los mueve entre un nivel optimizado para acceso frecuente y otro para acceso infrecuente. El objetivo es ahorrar costes, y lo hace sin impacto en el rendimiento y sin que tengas que hacer nada tú manualmente. O sea, que S3 decide por ti para ahorrar. Exacto. Tiene una pequeña tarifa de monitorización por objeto, pero te puede ahorrar bastante si no estás segura de cómo se usarán tus datos a lo largo del tiempo. Te quita ese trabajo de adivinar o monitorizar tú. Eso suena muy práctico, la verdad.
te quita carga de encima. Sí, está muy bien. Luego tenemos S3 estándar IA. IA es de Infrequent Access, acceso infrecuente. Es para datos a los que accedes menos a menudo, pero que cuando los necesitas tienen que estar disponibles, rápido, en milisegundos. Ajá. ¿Ejemplos? Pues piensa en backups que podrías necesitar restaurar urgentemente o archivos multimedia que no se ven todos los días, pero que si alguien los pide, tienen que cargar rápido. Ofrece la misma durabilidad y baja latencia que estándar, pero con un precio de almacenamiento por GB más bajo. ¿Y la pega? A cambio, pagas una tarifa por cada acceso, por cada GB que recuperas. Hay un trade-off. Almacenamiento más barato, pero pagas por recuperar. Entiendo el equilibrio. Y creo recordar que había una variante de esta. Algo de una zona, ¿puede ser? Sí, exacto. S3 One Zone EA. Es parecida a Standard EA en cuanto a acceso infrecuente y rapidez de recuperación, pero es aún más barata en almacenamiento. La diferencia clave, como dice el nombre, One Zone, es que los datos se almacenan en una única zona de disponibilidad, una Availability Zone, o AZ, de AWS. Ah, y las otras clases no. Las otras clases que hemos visto, estándar, Intelligent Tiering, Standard EA, replican los datos automáticamente en al menos 3 zonas de disponibilidad distintas dentro de una región. Claro. ¿Y qué implicación tiene eso de una sola zona? ¿Qué riesgo hay? Pues significa que es menos resiliente. Si ocurriera un desastre físico que afectara a toda esa zona de disponibilidad, no sé, un incendio, una inundación gorda, pues los datos podrían perderse. Por eso esta clase es adecuada para datos a los que se accede poco y que o bien no son críticos o bien puedes regenerarlos fácilmente si fuera necesario. Es una opción para ahorrar más costes, pero asumiendo un menor nivel de resiliencia. Hay que tenerlo claro. Vale, entendido. Eso cubre el acceso menos frecuente. Y para el archivado a muy largo plazo, esos datos que guardas por si acaso o por temas legales durante años. Ahí entran las clases de archivo puro y duro. S3 Glacier Flexible Retrieval, que antes era simplemente S3 Glacier, y S3 Glacier Deep Archive. Son, con muchísima diferencia, las opciones más baratas para almacenar datos por gigabyte. Están diseñadas para archivar datos a los que rara vez necesitarás acceder y donde no te importa esperar un poco para recuperarlos. ¿Cuánto es esperar un poco? Hablamos de... Depende. Con Glacier Flexible Retrieval puedes elegir opciones de recuperación que van desde minutos, pagando un extra, hasta horas, que es la opción estándar y más barata. Con Glacier Deep Archive, que es la opción más económica de todas para almacenar, los tiempos de recuperación estándar son de 12 horas o incluso más. 12 horas. Sí. Son ideales para históricos, archivos maestros, datos que tienes que retener por ley durante años y que sabes que es muy improbable que necesites. Y si los necesitas, no es urgente. Entonces la clave aquí es analizar realmente cómo y cuándo se necesitan los datos, ¿no? Y elegir la clase que ofrezca el mejor equilibrio entre coste de almacenamiento, coste de acceso, tiempo de recuperación y también el nivel de resiliencia para cada caso de uso particular. Precisamente, gestionar activamente las clases de almacenamiento es una de las palancas más importantes, si no la que más, para controlar el gasto en S3. Es fundamental. Y hablando de gestionar activamente, el artículo de nivel Epsilon también profundizaba en 2 funcionalidades avanzadas que ayudan mucho en esa gestión, el versionado y la gestión del ciclo de vida. ¿Qué aportan exactamente estas 2? Son 2 herramientas potentísimas, ¿sí?, para administrar los datos a lo largo de su vida útil. El versionado, si lo habilitas en un bucket, ojo que no está activo por defecto. Hay que activarlo. Sí, tienes que activarlo tú. Lo que hace es que S3 guarda una copia de un objeto cada vez que lo sobrescribes o lo eliminas. Cada una de esas copias es una versión diferente con un identificador único. Como un control de versiones tipo Git, pero para objetos en S3. Suena útil. ¿Para qué sirve, principalmente? Pues es una salvaguarda fundamental contra errores humanos o fallos de aplicaciones. Imagina que alguien borra accidentalmente un objeto súper importante o sube una versión incorrecta que rompe algo. Con el versionado, puedes recuperar fácilmente la versión anterior correcta. Claro, un seguro de vida. Y también te protege contra ataques de ransomware, por ejemplo. Si te cifran o borran los datos actuales, podrías restaurar las versiones previas no afectadas. Ahora, el artículo advierte, y con razón, que mantener múltiples versiones de cada objeto incrementa el almacenamiento total utilizado. Lógico.
Claro, más copias, más espacio. Y por tanto, los costes suben. Hay que tenerlo en cuenta y gestionarlo. Entendido. Y la gestión del ciclo de vida suena a que ayuda justo a controlar ese crecimiento y los costes asociados, ¿no? Exactamente. La gestión del ciclo de vida, Life Cycle Management, te permite definir reglas automáticas para que S3 realice acciones sobre los objetos a medida que envejecen o cumplen ciertas condiciones que tú definas. ¿Qué tipo de acciones puede hacer ese 3 automáticamente? Principalmente dos tipos: transiciones y expiraciones. Puedes crear reglas como: mueve todos los objetos que empiecen por logs de la clase S3 estándar a S3 estándar IA después de 30 días. O mueve los objetos que están en estándar IA a Glacier Deep Archive después de 180 días. Ajá. Elimina permanentemente, eso es la expiración, los objetos que tengan la etiqueta temporal.true después de 7 días. Ah, esto conecta directamente con lo que hablábamos de las clases de almacenamiento. Puedes automatizar el movimiento de datos a clases más baratas a medida que se vuelven, bueno, menos relevantes o se acceden con menos frecuencia. Eso es. Es una herramienta esencial para optimizar costes de forma continua y automática, sin tener que estar tú pendiente. Y también es fundamental para cumplir con políticas de retención de datos. Claro, temas legales o normativas. Exacto. Por ejemplo, guardar facturas durante 5 años y luego borrarlas. O normativas como GDPR, que exigen la eliminación de datos personales tras un cierto periodo. Puedes definir reglas muy específicas basadas en prefijos, en etiquetas o incluso en el tamaño del objeto. Entendido. O sea, el versionado protege los datos contra pérdidas o modificaciones no deseadas, y el ciclo de vida automatiza su gestión a lo largo del tiempo, optimizando costes y asegurando el cumplimiento normativo. Son herramientas que dan un control muy fino, muy granular sobre el destino de los datos. Sin duda. Permiten implementar estrategias de almacenamiento muy sofisticadas de una manera relativamente sencilla. Muy bien. Pues creo que hemos cubierto bastante terreno, ¿eh? Para ir cerrando ya, el artículo de Nivel Epsilon concluía con una reflexión sobre el papel histórico y futuro de S3. Poniéndolo en perspectiva, ¿cuál es la gran conclusión sobre este servicio? ¿Qué nos llevamos? Pues el artículo lo resume muy bien, la verdad. S3 no fue simplemente otro servicio de almacenamiento más cuando salió allá por 2006. Fue un pionero. Realmente cambió las reglas del juego. Introdujo conceptos como el pago por uso a gran escala para almacenamiento, la durabilidad extrema como un estándar esperado y la idea de tratar el almacenamiento como una API, como un servicio programable al que llamas. Sí. Lo compara acertadamente con una navaja suiza, por su versatilidad y la cantidad enorme de funcionalidades que ha ido incorporando a lo largo de los años. Una analogía que le encaja perfectamente por todo lo que hemos visto, sí. Y subraya algo importante. Entender y saber utilizar bien servicios fundamentales como S3 es esencial en la era cloud. No se trata solo de un sitio donde tirar archivos y olvidarte. Es una pieza clave, un cimiento sobre el que se construyen arquitecturas de datos modernas, resilientes y eficientes. Dominar S3 es, en cierto modo, dominar una parte fundamental del cloud de AWS. Queda muy claro. A ver, hemos desgranado qué es S3, ese modelo de almacenamiento de objetos en buckets con claves únicas y su diferencia con los sistemas de ficheros tradicionales. Hemos repasado sus características definitorias, esa escalabilidad virtualmente infinita, la increíble durabilidad de los 11 nueves, la alta disponibilidad, la seguridad en varias capas y las opciones de rendimiento. Hemos explorado también casos de uso muy tangibles, ¿verdad? Desde alojar una web estática de forma sencilla y barata, hasta asegurar backups críticos para la empresa o convertirse en el corazón de un data lake para análisis de Big Data. Y hemos visto cómo la flexibilidad de las clases de almacenamiento permite ajustar los costes al patrón de acceso real de cada dato, que eso es clave, sin olvidar esas herramientas avanzadas que son fundamentales, el versionado para proteger contra errores o pérdidas y la gestión del ciclo de vida para automatizar la clasificación y eliminación de datos a lo largo del tiempo. En resumen, yo creo que hemos visto cómo S3 ofrece una base increíblemente sólida, flexible y rica en funcionalidades para manejar datos en la nube, algo relevante para casi cualquier rol técnico hoy en día, diría yo. Absolutamente. El artículo celebra a S3 como un pilar, casi como un héroe silencioso de la revolución cloud. Y precisamente por su longevidad y su éxito, y viendo cómo evoluciona todo a una velocidad de vértigo, esto nos deja una pregunta interesante flotando en el aire, ¿no crees? A ver, ¿cuál sería esa pregunta? Pues, considerando el crecimiento exponencial de datos que no para,
Piensa en IoT, en IA generativa, más y más fuentes de información y la continua evolución tecnológica. ¿Cómo imaginamos que servicios como S3, que fueron pioneros en el almacenamiento de objetos, tendrán que evolucionar en el futuro? ¿Qué nuevos desafíos tendrán que afrontar? ¿Y qué capacidades podríamos necesitar de ellos en los próximos, no sé, 5 o 10 años, para que sigan siendo esa columna vertebral? Quizás más inteligencia integrada, nuevas formas de interactuar con los datos almacenados directamente ahí. No sé. Es una reflexión final potente, ¿sí? ¿Cuál será el siguiente gran salto en el almacenamiento de objetos cloud? ¿Hacia dónde irá todo esto? Definitivamente algo en lo que pensar. Sin duda alguna. Pues con esa pregunta abierta sobre el futuro, cerramos nuestra exploración de hoy sobre AWS S3, guiadas y guiados por el excelente análisis del blog Nivel Epsilon. Esperamos que esta conversación haya sido útil para entender mejor este servicio tan fundamental. Si quieren profundizar en todo lo que hemos comentado hoy, recuerden que tienen el artículo completo en el blog. Les he dejado el enlace directo en la descripción de este audio para que puedan consultarlo. No dejen de visitarlo en nivelepsilon.com. Muchas gracias por acompañarnos y hasta la próxima.